En la lectura del testamento de mi esposo, su madre esbozó una sonrisa triunfal y sentenció: «Todo me pertenece». El abogado, con un gesto contenido, replicó: «En realidad, él le dejó un mensaje especial». La sonrisa de ella se esfumó al instante al leerlo. Jamás imaginé que mi vida se transformaría en un melodrama judicial, pero aquí me encuentro. Había compartido una década de matrimonio con Daniel. Juntos, habíamos forjado una existencia plena, amor, risas, un hogar que construimos con arduo esfuerzo. Sin embargo, durante todos esos años, una sombra oscura se cernía sobre nosotros. Su madre, Margaret. Desde el instante en que la conocí, comprendí que no le agradaba, y no lo disimulaba en absoluto. Dejó meridianamente claro que me consideraba indigna de su hijo. «Solo buscas tu dinero», repetía incansablemente, pese a que Daniel y yo trabajábamos incansablemente para construir nuestro futuro juntos. La verdad innegable era que anhelaba controlarlo, como siempre lo había hecho. Margaret siempre fue una fuerza implacable, controladora, manipuladora y despiadada. Trataba a Daniel como si fuera un niño pequeño, que necesitaba su aprobación para cada aspecto de su vida. Él dedicó años a intentar ganarse su afecto, pero ella solo le brindaba cariño cuando él hacía exactamente lo que ella deseaba. Cuando se casó conmigo, lo interpretó como una traición imperdonable. Le indignaba que me hubiera elegido a mí en lugar de a ella, a pesar de todo. Daniel, a pesar de todo, amaba a su madre. Nunca me entrometí en su relación, aunque a menudo me tocaba consolarlo cuando ella lo hería con sus palabras. Él anhelaba su aprobación con desesperación, deseando fervientemente creer que, en el fondo, ella lo amaba como una madre debería. Luego, hace 6 meses, Daniel falleció. No fue algo repentino. Había estado luchando contra una larga enfermedad. Tuvimos tiempo para prepararnos, para hablar de todo. Y una de las cosas que se aseguró de resolver fue su testamento. Él sabía que su madre vendría tras de mí. Conocía su naturaleza, lo que nos lleva al día de hoy. Me senté en la oficina del abogado, con las manos entrelazadas con fuerza, mi dolor aún palpable. Margaret estaba sentada frente a mí, ataviada con un costoso vestido negro, actuando como si fuera la viuda desconsolada. Apenas me había dirigido la palabra desde la muerte de Daniel, salvo para burlarse de mí en el funeral, asegurándome que era solo cuestión de tiempo antes de que terminara en la calle, donde supuestamente pertenecía. ¿Realmente lo creía? Estaba sentada allí, con una sonrisa de suficiencia, esperando que el abogado confirmara lo que daba por sentado, que estaba a punto de heredarlo todo. El abogado se aclaró la garganta y comenzó a leer el testamento de Daniel. «A mi amada esposa, le dejo nuestra casa, nuestros ahorros y todos mis bienes personales». La sonrisa de Margaret vaciló por un instante, pero se recuperó rápidamente, reclinándose en su silla con un aire arrogante. Era evidente que pensaba que el verdadero dinero, sus inversiones, sus acciones, las posesiones que creía que le pertenecían por derecho, iban a parar a sus manos. El abogado prosiguió: «A mi madre Margaret le dejo». Hizo una pausa dramática. Luego tomó una hoja de papel aparte. Sus labios se curvaron como si estuviera reprimiendo una sonrisa. «Le dejo este mensaje personal». Margaret frunció el ceño. «¿Qué?», exclamó. El abogado deslizó el papel sobre el escritorio hacia ella. Daniel le había dejado una carta. Ella la arrebató, desdoblándola con una mirada de furia apenas contenida. Mientras leía, su sonrisa desapareció por completo. Su rostro se enrojeció. Sus manos apretaron el papel con tanta fuerza que temí que lo rompiera. Sus labios se movieron mientras leía las palabras, y luego golpeó con el puño sobre el escritorio. Una hoja de papel descansaba sobre el escritorio. «¿Es esto una broma?», pensé. Asentí ante el CEO, inclinándome hacia adelante con el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué le dice el abogado a un sereno? La frase de Daniel, según el abogado, era una confirmación de su deseo de que sus palabras finales para su madre fueran inequívocas. Extendí la mano para tomar la carta. Para mi asombro, el abogado me entregó una copia. Mientras leía, mis ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de un orgullo inmenso. «Madre, si estás leyendo esto, probablemente esperas despojar a mi esposa de todo. Pero necesito que entiendas algo. Nunca me controlaste, y tampoco la controlarás a ella. Pasaste toda mi vida intentando manipularme, haciéndome sentir que nunca era lo suficientemente bueno. Sin embargo, en mis últimos momentos, encontré paz al saber que había construido una vida con alguien que me amaba de verdad. No por mi dinero, no por lo que podía ofrecerle, sino por mí. Tú nunca me diste ese amor, y por eso no te debo nada. Todo lo que poseo se lo dejo a mi esposa, la mujer que estuvo a mi lado cuando tú nunca lo estuviste». La carta temblaba en las manos de Margaret cuando la apartó. «Esto es absurdo», escupió. «Él no quería decir esto. Estaba enfermo. No sabía lo que decía». El abogado suspiró, como si hubiera anticipado esta reacción. «Señora Caldwell, le aseguro que su hijo estaba en pleno uso de sus facultades cuando redactó esto, y según sus deseos, no le ha dejado nada». El rostro de Margaret se contrajo de rabia. «Esto es obra tuya», gruñó, señalándome con un dedo tembloroso. «Lo envenenaste contra mí. Lo pusiste en contra de su propia madre». Finalmente, hablé con una voz que intentaba mantener calmada. «No, Margaret, tú hiciste eso por ti misma». Se levantó tan bruscamente que la silla casi se cayó. «Esto no ha terminado», declaró furiosa. «Lucharé contra esto. Te llevaré a los tribunales. Esa casa debería ser mía. Ese dinero debería ser mío». El abogado se recostó en su silla, completamente impasible. «Puede intentar impugnar el testamento, pero le advierto que Daniel tomó precauciones adicionales para asegurarse de que fuera inquebrantable. Estaría perdiendo su tiempo y su dinero». Margaret lo fulminó con la mirada. Luego me miró a mí. Podía ver la furia en sus ojos, la incredulidad de que había perdido, de que no tenía poder. Se dio media vuelta y salió furiosa de la oficina, cerrando la puerta de golpe. Me quedé sentada allí durante un largo rato, contemplando el espacio que acababa de ocupar. Luego, dejé escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Daniel se había enfrentado a ella al final. Incluso en la muerte me había protegido. Pero algo en el fondo de mi estómago me decía que esta no sería la última vez que oiría de Margaret. Y tenía razón, porque lo que sucedió después fue aún peor. Margaret salió furiosa de la oficina del abogado ese día, pero yo sabía, en lo más profundo de mi ser,
que no había terminado conmigo. No era del tipo de persona que aceptaba la derrota. Había pasado toda su vida saliéndose con la suya mediante la intimidación, la manipulación y la pura crueldad. Y ahora, perder ante mí, una mujer a la que siempre había considerado inferior, era algo que no podía soportar. Apenas había regresado a casa cuando el teléfono comenzó a sonar. Lo ignoré al principio, pero después de la cuarta o quinta vez contesté. Margaret ni siquiera se molestó con formalidades. «¿Crees que has ganado, verdad?» Su voz temblaba, no de tristeza, sino de rabia contenida. Me quedé en silencio. Soltó una risa amarga. «No tienes idea con quién te estás metiendo. Esa casa, ese dinero me correspondía por derecho. Antes de unirte a mi hijo, eras una completa desconocida. Y pronto volverías a hacerlo». Contuve la respiración, esforzándome por mantener la voz firme. «Daniel tomó una decisión, y tú debes aceptarla». Ella soltó una risita sarcástica. «Ya lo veremos». Y cortó la llamada. Intenté convencerme de que solo estaba faroleando, desahogándose, pero algo en su tono me erizó la piel. El primer incidente ocurrió una semana después, y luego otro. La situación se mantuvo en calma, quizás demasiado. Una mañana, al despertar, encontré un aviso de desalojo pegado en mi puerta. El corazón se me paralizó. Lo arranqué y lo leí una y otra vez, intentando comprender. El aviso indicaba que la casa que Daniel y yo habíamos adquirido juntos no era legalmente mía, sino que de alguna manera aún pertenecía a Margaret. No tenía ningún sentido. El abogado me había asegurado que el testamento era inquebrantable, que Daniel se había encargado de protegerme. Llamé al abogado de inmediato. Él se mostró calmado, aunque serio. «Está intentando impugnar el testamento», me informó. «Alega que tu matrimonio fue un fraude, que manipulaste a Daniel durante su enfermedad. Afirma que la casa debe revertirse al pariente consanguíneo más cercano». Sentí un vuelco en el estómago. «¿De verdad puede hacer eso?», pregunté. «Puede intentarlo», suspiró. «Pero no tiene pruebas. Está desesperada. Eso no significa que no habrá una pelea». Y vaya que la hubo. Me arrastró a los tribunales, lanzando acusaciones descabelladas sobre cómo había embaucado a Daniel, cómo me había aprovechado de su enfermedad y cómo lo había alejado de su amada familia. Fue un espectáculo bochornoso. Mintió descaradamente, derramando lágrimas de cocodrilo en el estrado, actuando como una madre cariñosa que había sido cruelmente apartada. Yo permanecí sentada, con las manos apretadas, las uñas clavándose en las palmas con tanta fuerza que dejaron marcas. Quería gritar, levantarme y revelar la verdad, que ella nunca se había preocupado por Daniel, que solo le había importado controlarlo, poseerlo. Pero me mantuve en silencio. Dejé que el abogado hiciera su trabajo. Al final, el juez descubrió su farsa y desestimó el caso. Creí que eso marcaría el final de la pesadilla, pero me equivoqué. La situación se intensificó unos días después del fallo judicial. Llegué a casa tarde una noche y encontré la puerta principal entreabierta. El estómago se me contrajo. Sabía que la había cerrado con llave. Empujé la puerta lentamente, con las manos temblorosas. La casa estaba oscura, inquietantemente silenciosa. Entré con el corazón latiendo con fuerza contra mis costillas, y entonces lo vi. Mi sala estaba destrozada, los muebles volcados, las fotografías rotas, papeles esparcidos por todas partes. Alguien había estado allí. Retrocedí, forcejeando con los dedos para marcar el 911. La policía llegó rápidamente y revisó la casa, pero quienquiera que hubiera hecho esto, ya se había marchado. No habían robado nada de valor, solo lo habían destrozado. No fue un robo, sino un mensaje. No necesitaba adivinar quién lo había enviado. La policía no pudo hacer mucho. «No hay signos de allanamiento», me dijeron. «¿Tiene idea de quién pudo haber hecho esto?» Los miré, con las manos aún temblorosas. «Sí», respondí, «pero por supuesto, no tengo pruebas». Margaret no había terminado. Estaba al borde del colapso. Las semanas siguientes fueron una auténtica pesadilla. Autos extraños estacionados frente a mi casa a horas intempestivas. Mis botes de basura volcados en mitad de la noche. Flores marchitas depositadas en mi puerta. Apenas dormía. Sentía que me estaban cazando. Una noche, escuché un golpe en mi puerta. Miré por la mirilla. Era Margaret. Estuve a punto de no abrirle. Todos mis instintos me decían que no lo hiciera. La confrontación con Margaret había quedado atrás, pero la sensación de inquietud persistía. Cansada de la zozobra y el temor constante, decidí enfrentar la situación. Al abrir la puerta, allí estaba ella. Su sonrisa no transmitía calidez, sino una frialdad calculadora, disfrutando visiblemente de la escena. «¿Cómo está la casa?», inquirió con su voz suave, impregnada de burla. Guardé silencio, y su sonrisa se ensanchó. «No voy a detenerme, lo sabes. Puedes creer que has ganado, pero esto no ha terminado. Me arrebataste a mi hijo, y ahora voy a despojarte de todo». En ese instante algo dentro de mí se quebró. Semanas de temor acumulado se transformaron en una determinación implacable al ver a esa mujer amargada, consumida por el odio y obsesionada con el control. Sentí que había llegado a mi límite. Avancé, acortando la distancia entre nosotras. «Escúchame bien, Margaret», dije con voz firme. «Ya perdiste. Daniel te vio tal como eres, y no importa lo que hagas, nunca podrás cambiar eso. Esta casa es mía, mi vida es mía, y tú no tienes nada. Tú misma te lo buscaste». Por un instante, vislumbré temor en sus ojos, un fugaz destello de vulnerabilidad, pero rápidamente se recompuso, adoptando una expresión de burla. «Ya veremos», dijo, antes de darse la vuelta y desaparecer en la oscuridad de la noche. Sabía que esto no había terminado, y mis sospechas se confirmaron a la mañana siguiente. La llamada de mi abogado trajo consigo noticias que cambiarían el rumbo de todo. Apenas pude conciliar el sueño esa noche, atormentada por las palabras de Margaret y su mirada llena de veneno, prometiendo que mi sufrimiento no había concluido. Y tenía razón. A la mañana siguiente, el sonido del teléfono me despertó. Era mi abogado, con un tono de voz tenso. «Tenemos un problema», anunció. Apreté el teléfono contra mi oído. «¿Qué sucede ahora?», suspiró profundamente. «Margaret acaba de presentar una nueva demanda. Afirma que Daniel tenía un testamento secreto, en el que le dejaba todos sus bienes a ella». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. «¿Un testamento secreto? Eso es absurdo». «Lo sé», respondió, «pero ha presentado documentos que lo respaldan. Y lo que es peor, parece tener un testigo». Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. «¿Quién?». Una larga pausa precedió a la revelación de un nombre que nunca habría esperado escuchar. David, el mejor amigo de Daniel. La traición definitiva. David había sido el amigo inseparable de Daniel desde la infancia, el padrino de nuestra boda.
quien había llorado desconsoladamente en su funeral. Había depositado toda mi confianza en él, y ahora se aliaba con Margaret. Lo llamé de inmediato. Su voz sonaba tranquila, demasiado tranquila. «¿Hola?», respondió, como si nada estuviera sucediendo. «Dime que esto no es verdad», supliqué con voz temblorosa. «Dime que no la estás ayudando». Un silencio prolongado precedió a un suspiro. «Mira, no quiero involucrarme en esto, pero Margaret ha planteado argumentos válidos. Dice que Daniel cambió de opinión antes de morir, que ya no quería dejártelo todo a ti. Sentí como si me hubieran propinado un golpe en el estómago. Eso es una mentira, y lo sabes. Tiene un documento», insistió, casi como si intentara convencerse a sí mismo. Y yo vi a Daniel firmarlo. La rabia nubló mi vista. «Estás mintiendo. ¿O es que te está pagando para que mientas?». El silencio que siguió fue la confirmación. «¿Cuánto?», susurré. «¿Cuánto te está pagando para traicionar a tu mejor amigo?». No hubo respuesta. Colgué el teléfono, sintiendo la amargura de la traición y la pesadumbre del secreto de un hombre muerto. Conduje directamente al bufete de mi abogado, donde ya estaba examinando el supuesto Nuevo Testamento. «Esto es una falsificación», sentenció de inmediato. Daniel era meticuloso. Jamás habría redactado un segundo testamento sin consultarme. Apreté los puños con impotencia. «Entonces, ¿cómo lo demostramos?». Mi abogado sacó el testamento original. «Las firmas no coinciden a la perfección. Es similar, pero no es idéntica. Conseguiremos un perito en caligrafía». Examinó el documento con atención. Luego, su semblante se ensombreció, denotando una revelación inesperada. «Pero hay algo más», articuló, girándose hacia su computadora para abrir un archivo resguardado. Antes de su deceso, Daniel grabó un mensaje en video. Su intención era asegurar la claridad de sus últimas voluntades. El aliento se me escapó en un susurro. «¿Un video?», pregunté, incrédula. El abogado asintió, explicando. «Me solicitó que lo guardara, previendo su posible utilidad. Considero que ha llegado el momento de reproducirlo». Con un clic, la imagen de Daniel cobró vida en la pantalla. Nos observaba directamente, transmitiendo sus últimas palabras. Su rostro reflejaba el desgaste físico, sus ojos mostraban cansancio, pero su voz resonaba con firmeza. «Si están presenciando este mensaje, significa que mi madre está intentando despojarte de lo que legítimamente te pertenece». Las lágrimas brotaron sin control. Daniel prosiguió con voz inquebrantable. «Margaret, si te encuentras en un tribunal, empeñada en tergiversar la verdad para adueñarte de mi herencia, necesito que sepas algo». Se inclinó hacia la cámara, su mirada intensa. «¿Acaso creíste que no anticiparía tus acciones? Sabía que intentarías manipular, engañar y robar, incluso después de mi partida, pero te equivocas». El abogado interrumpió la reproducción del video. El testamento apócrifo de Margaret quedaba invalidado. Las falsedades de David carecían de valor. Daniel había previsto sus artimañas, trascendiendo incluso la muerte. Pero lo que reveló a continuación desencadenó una conmoción generalizada, una explosión de verdad. Daniel respiró hondo antes de continuar. «Margaret, en relación al dinero, sentí que el tiempo se detenía». Los ojos del abogado se abrieron con sorpresa. «Espera», murmuró. La voz de Daniel se elevó, adquiriendo un tono más agudo. «Ahora sé que me arrebataste a mi padre, la empresa». Mi corazón latía con fuerza, preguntándome a qué se refería. Entonces, pronunció algo que me heló la sangre. «Sé que le pagaste a David hace años». Inspiré profundamente, intentando asimilar la magnitud de sus palabras. Daniel lo sabía. Estaba al tanto de la colaboración entre su madre y su supuesto mejor amigo, mucho antes de su fallecimiento. A continuación, reveló documentos, pruebas irrefutables. «Encontré las cuentas», declaró. «Las transferencias secretas, los fondos desviados. Creíste que no me percataría, pero lo hice. Me faltaba el aire». Daniel era consciente del desfalco perpetrado por su madre, del ocultamiento de fondos a través de cuentas fraudulentas, de su meticuloso encubrimiento, y había estado recopilando evidencia. Luego, esbozó una sonrisa gélida, impregnada de conocimiento. «Por eso preparé una trampa, la venganza definitiva». El video llegó a su fin, dejando tras de sí un silencio sepulcral. Mi abogado exhaló un silbido tenue. «Bueno, esto lo cambia todo», sentenció. Tragué saliva con dificultad. «¿A qué se refiere con una trampa?», pregunté. Se levantó de su asiento. «Creo que es imperativo averiguarlo». Nos sumergimos en los registros de Daniel, examinando sus correos electrónicos, sus archivos. Lo que descubrimos fue devastador. Transferencias bancarias, documentos falsificados, sobornos. Margaret no solo había intentado robar, sino que había estado saqueando sistemáticamente durante años, vaciando la herencia del padre de Daniel, transfiriendo fondos a través de empresas fantasma, lavando miles de dólares. Y David era su cómplice. Me senté allí, atónita. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté. Mi abogado sonrió con determinación. «No solo contraatacaremos», respondió, tomando su teléfono. «Los destruiremos por completo. Será el golpe final». Al día siguiente, presentamos cargos penales por fraude, robo y conspiración. Margaret y David se enfrentaban a un tormento legal ineludible. Margaret se presentó en mi casa por última vez, con el rostro descompuesto. «Llama a tu abogado», suplicó con voz temblorosa. «Lleguemos a un acuerdo». Di un paso al frente, mirándola directamente a los ojos. No. Y por primera vez en su existencia miserable y manipuladora, Margaret comprendió que había perdido la batalla. Margaret creía poseer un poder inmenso. Pensaba que podía intimidar, manipular y conspirar para lograr sus objetivos, como siempre lo había hecho. Pero Daniel había anticipado sus movimientos y ahora, incluso desde la ultratumba, la había derrotado. Desde las sombras, ella era la verdadera mente maestra. Las pruebas que reunimos fueron abrumadoras. Estafa bancaria, blanqueo de capitales, expolio de fondos hereditarios, transferencias que la implicaban directamente. David no solo era un embustero, sino que estaba implicado hasta el cuello, ayudándola a encubrir sus delitos. Mi abogado actuó con rapidez, entregando todo a las autoridades, y luego observamos cómo se desencadenaba el efecto dominó. La caída de Margaret comenzó cuando el Servicio de Impuestos Internos, IRS, congeló sus cuentas. Cada dólar robado, cada movimiento sospechoso, fue objeto de investigación. Poco después, la policía irrumpió en la mansión de Margaret. El sonido de las sirenas me despertó en la madrugada. Esa misma mañana, la noticia se propagó. Las autoridades investigaban crímenes financieros vinculados a la herencia de los Caldwell. Margaret fue sacada de su casa con las manos esposadas. Su rostro, antes tan lleno de altivez, ahora estaba pálido y demacrado. Miraba a su alrededor, como buscando a alguien que la rescatara, que hiciera desaparecer todo aquello. Pero ya no quedaba nadie. David intentó escapar, pero lo atraparon en el
aeropuerto. Tenía un boleto de avión con destino a México y $50,000 en efectivo, ocultos en su equipaje. Desafortunadamente para él, la policía lo interceptó primero. La justicia actuó en el juicio de Margaret, que fue implacable. Las pruebas eran irrefutables. Los fondos robados, las cuentas fraudulentas, el testamento falsificado, los sobornos. Todo fue presentado ante el juez. Y lo mejor de todo, Daniel había grabado un segundo video. Este estaba destinado al tribunal. Era más extenso, más incisivo, y contenía pruebas contundentes. Nunca olvidaré la expresión en el rostro de Margaret cuando se reprodujo frente al juez, al jurado, y a una sala repleta de gente. Su propio hijo la desenmascaraba como la impostora que era. Sus manos se aferraron a la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Parecía querer huir de su propia piel. El juez fue severo. 15 años de prisión por fraude financiero. David recibió 10 años por complicidad. El golpe final fue el último intento de Margaret por contactarme. Una carta llegó a mi casa desde la prisión. Estuve a punto de tirarla, pero la curiosidad pudo más. Era breve. Crees que ganaste, pero siempre serás nada sin Daniel. Me lo arrebataste. Nunca te perdonaré. La contemplé durante un buen rato, y luego hice algo que sabía que la atormentaría. La devolví sin abrir. Margaret lo perdió todo. Su dinero, su casa, su falsa reputación. Vendí la mansión por la que había luchado tan arduamente para robarme. Utilicé el dinero para empezar de nuevo en un lugar diferente. En cuanto a mí, sané, avancé, porque al final, Daniel venció. Y esa fue la mejor venganza de todas.